servicios. ¿Por qué digo que donde esté permitido? Porque hay lugares donde efectivamente están prohibidos, como es por ejemplo en China, que la moneda allí no es aceptada, no es aceptable ningún tipo de moneda digital, aunque China está desarrollando su propia moneda. Pero en fin, digamos que obtener esos dividendos o esos beneficios económicos por parte de la comunidad internacional les permitiría también a esos habitantes de la Amazonía adquirir diferentes dispositivos que podrían utilizar para una mayor protección de esos recursos naturales. ¿Esto en qué beneficia a la Amazonía? Pues primero, se logra una descentralización en la protección y mayor eficacia en la protección de la Amazonía. ¿De qué manera? Por lo general, la atención de riesgos y de desastres está muy centralizada. Si sucede un riesgo, digamos, un incendio en la parte amazónica de Colombia, esto lo tienen que reportar las personas cercanas o quienes tuvieron conocimiento de él a una central, digamos una central de emergencias, un número de emergencias, y luego ellos tienen que disponer de diferentes medios para atender la emergencia. Seguramente cuando lleguen ya va a ser demasiado tarde, ya habrán habido, digamos, varias hectáreas deforestadas y demás. Bueno, aquí estamos buscando que esa atención a esos desastres se haga de manera descentralizada. ¿Cómo? Cada persona, cada comunidad, en la medida en que tienen medios digitales, dispositivos electrónicos para reportar información en tiempo real, puede ayudar a que los desastres sean atendidos más eficientemente. En la Amazonía, en este momento hay una dificultad y es eso, la comunicación, cómo lograr remitir información de un lugar a otro en tiempo real. Digamos que usualmente lo que hacen es que van a algunos lugares como tal vez unas tiendas o almacenes o lugares específicos que tienen internet y allí pueden depositar información, pueden mandar mensajes y videos y todo lo demás. Creo que aquí la idea es básicamente que todas las personas puedan utilizar diferentes medios electrónicos, diferentes dispositivos para que esta información pues sea remitida en tiempo real a quienes sean digamos, las personas idóneas para atender las diferentes situaciones. Lo otro es que empodera a las comunidades, es decir, les brinda a aquellas comunidades medios necesarios para su subsistencia y no necesitan entonces depender de recursos del Estado. En la medida en que tienen unos suficientes medios, así sean digitales, pues podrían utilizarlos para atender sus necesidades más directamente, sin necesidad de que sea el Estado quien llegue a atender sus requerimientos. Y obviamente visibiliza a las comunidades, sus prácticas, sus tradiciones, su lengua y demás. ¿Qué obstáculos se pueden presentar? Pues inicialmente podríamos hablar de un obstáculo que sería la escolaridad, es decir, qué tantas personas de la Amazonas tienen un conocimiento suficiente para manipular dispositivos electrónicos. Segundo, el acceso a Internet, en qué lugares efectivamente se puede gozar de Internet y cómo pueden ellos conectar estos recursos a diferentes energías limpias para mandar la información. Creo que es una sorpresa cuando uno observa estas estadísticas como la que hay en pantalla, que dicen que en la región amazónica el 23.8% de los habitantes tienen educación superior. Esa es una estadística del DANE, de la encuesta de calidad de vida del año 2018. Yo cuando la vi me pareció bastante sorprendente porque pensé que las personas allí en el Amazonas pues no tendrían como este acceso a la educación superior. Pero además también sorprende cuando uno ve que la educación básica, preescolar y secundaria es casi del 65%. Estamos hablando de Colombia. En Perú hay unos datos similares y creo que en otros países pues también se ha mejorado mucho en esa escolaridad. En cuanto al acceso a Internet, en la región de lo que es la Orinoquía y la Amazonía colombiana, todo el sur del espacio territorial colombiano, el acceso a Internet es del 45.5%. Es decir, la población en algún momento utilizó Internet en un 45.5%. O sea, que podríamos pensar que sí hay posibilidades de que estas propuestas como la que estoy presentando aquí se lleven a cabo. El total nacional está en un 64%, la Orinoquía y la Amazonía están en un 45%, nos separa más o menos 20 puntos, pero digamos que es un dato muy significativo. Pero bueno, digamos que esto no es solamente una idea, una propuesta así como salida de los cabellos, un poco propia de las novelas de ficción. En la actualidad hay un proyecto relacionado con esto que se llama terraontrack.org.
¿Qué es Terra on Track? Rápidamente, si me quedan algunos minutos, yo creo que puedo compartirles aquí esta página web que creo que es muy útil para que podamos ver de qué se trata. Terra on Track es una página web que le permite a las personas reportar información en tiempo real sobre lo que está ocurriendo en un determinado lugar. Por ejemplo, aquí estamos viendo un lugar de Brasil y cada uno de estos punticos que ven en pantalla es un siniestro, es un riesgo. Por ejemplo, aquí hay una alerta de ¿qué? De un incendio. Luego por aquí vemos también otra alerta de un incendio. Aparece la información de su reporte y la ubicación precisa, ¿sí? Miremos, por ejemplo, que ya si ampliamos el mapa, vemos situaciones como la siguiente. Y es que no más en esta zona de Brasil, bueno, aquí no nos está mostrando la pantalla, pero más adelante creo que podría cargar y mostrar información. En esta zona del Brasil, por lo general se presentan muchos incendios. Uno podría preguntarse por qué razón están sucediendo los incendios, porque hay cierta facilidad o ciertas condiciones para que eso se presente. Entonces creo que esos datos pueden ser muy útiles para los organismos de socorro, organismos de emergencia, para que atiendan el riesgo que se ha presentado allí. Bueno, ustedes en sus páginas, en sus dispositivos pueden ingresar a esta página terraontrack.org, si en el www al principio, y allí en este momento pueden ver en tiempo real las alertas que las personas están reportando sobre lo que ocurre en determinado lugar. Esta página, digamos que está funcionando más que todo en Brasil, pero se podría extender su uso a otras regiones o incluso se podrían generar también sistemas de información más o menos similar. Bueno, para continuar y para finalizar la presentación de esta exposición, quiero manifestarles algunas cuestiones. Ya hay unas experiencias internacionales que muestran que este uso de mecanismos electrónicos, dispositivos electrónicos para combatir en especial la deforestación han servido. En 2018 hubo un proyecto y con el uso de estas herramientas en el Amazonas se indicó que un 52% de las zonas donde utilizaron tecnologías para reportar incendios, pues se logró controlar. Y también en el 2019 se dio una reducción del 20% en comparación con otras comunidades donde no tenían monitoreo, una reducción del 52% y del 20% en lo que son en riesgos de deforestación. O sea que realmente empoderar a las comunidades con medios electrónicos puede ser muy útil. Pero además hay que reconocer otras herramientas y otras situaciones reales. Por ejemplo, esto que ven en pantalla es una gráfica de una página de una empresa que se llama Starlink, que creó el señor Elon Musk, y la creó con la finalidad de dotar de internet satelital a toda la población mundial. Aquí en Colombia tenemos proyectado para este fin de año tener internet satelital a través de esta empresa, que se conecta muy fácilmente. Un dispositivo que se puede comprar por internet, que vale $150 creo, y ya simplemente pagar una suscripción, pues se puede conectar a internet. La pregunta es, ¿qué efectos puede tener el uso de internet en las comunidades indígenas? ¿Esto es realmente productivo para ellos? ¿Puede de alguna manera alterarlos, afectarlos, hacer que olviden sus prácticas y sus tradiciones? Las investigaciones que se han hecho al respecto indican que antes, en vez de facilitarles la pérdida de su tradición y su cultura, lo que hace es que las empodera y les permite apropiar y valorar más los recursos naturales. Además que también ejerce un efecto de formación en personas que de pronto pueden estar alejadas de esta situación. Entonces, para finalizar, quiero simplemente indicar, la tecnología llevada al Amazonas no es una amenaza, es una oportunidad. ¿Para qué? Para valorar y reconocer todo el patrimonio milenario del Amazonas, que es un patrimonio de la humanidad. A su vez, también esto nos permite romper con un paradigma tecnocrático donde las cosas sirven solamente en la medida en que tienen una finalidad inmediata. Creo que esto hace parte entonces de un paradigma que debemos romper, pero esto se logra básicamente a través de una formación que todos debemos adquirir en diferentes espacios. Y quiero finalizar con esta frase del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Cuando la técnica desconoce los grandes principios éticos, termina considerando legítima cualquier práctica. La ética separada de la ética
difícilmente será capaz de autolimitar su poder. En especial, entonces, es reconocer los beneficios de la técnica, del desarrollo tecnológico, pero conociendo algunos principios, algunas virtudes de ella para hacer un uso apropiado de estas herramientas. Aquí en este caso, pues vemos un ejemplo donde puede realmente aportarnos a nuestro desarrollo como humanidad. Bueno, así termino y les agradezco a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor Agudelo, por tan valiosa intervención en la que nos plantea diferentes reflexiones en torno a los aportes que puede brindar el ciberderecho para la protección de la Amazonía, en el que hacía un análisis comparativo bastante interesante en torno a la soberanía estatal, tanto sobre el ciberderecho, sobre la Amazonía, la dificultad para la identificación de las personas y las actividades que se realizan en ambos escenarios, así como al control de la ciberdelincuencia y de la delincuencia que se tiene en la Amazonía. Muchísimas gracias, doctor Dimaro. Hasta el momento no se han formulado preguntas, pero invitamos a todos los asistentes a que puedan formular preguntas a través del chat de la plataforma, de modo que las podamos formular a los diferentes ponentes cuando finalicen sus intervenciones. Agradecemos al doctor Dimaro unos minutos mientras terminamos de colectar las preguntas y al finalizar la próxima intervención le plantearíamos su interrogante y la que formulen para el doctor Cavalcanti. A continuación, le daré la palabra al doctor Erivaldo Cavalcanti Silva y Filio, quien nos acompaña desde Brasil con la ponencia Amazonía Brasileña, Hidropolítica y Soberanía. El doctor Cavalcanti es doctor en Desarrollo Sostenible y magíster en Ciencia Política, coordinador, profesor e investigador del programa de maestría en Derecho Ambiental por la Universidad del Estado del Amazonas en Brasil, profesor de la maestría en Constitucionalismo y Derechos en la Amazonía de la Universidad Federal del Amazonas, investigador líder del Directorio de Grupos de Investigación en Derecho de Aguas del CNPq Gira en Brasil, asociado al Waterland Globacid, que es una red internacional de investigación sobre el agua a nivel mundial. Agradecemos al doctor Cavalcanti, que nos acompaña desde Brasil, por aceptar esta invitación a participar como ponente en este Congreso Internacional. Boa tarde, professor. Você tem a palavra e para nós é um prazer poder contar com sua palestra e poder contar com sua participação. Graças. Primeiro, eu quero agradecer ao professor Celso Fiorillo e à Universidade de Medellín, na pessoa do professor Jorge Ivan, não é, pelo convite para participar desse evento, não é, sobre a Amazônia brasileira. No meu caso, palestrando sobre a hidropolítica e a soberania. Na verdade, eu irei versar sobre a evolução do tratamento jurídico dos rios e das bacias hidrográficas internacionais e os seus reflexos em gestões compartilhadas, especificamente na Amazônia brasileira. Não é? Um trabalho de pesquisa que eu apresento, que eu tive a ajuda de uma mestranda, Sasha Carneiro. As últimas 4 décadas testemunharam o que provavelmente equivale à mais dramática transformação da história humana, pois durante esse período vários limites críticos foram trespassados, levando muitos destes a marcos de desenvolvimento moderno e que alcançaram proporções genuinamente globais. Tanto moldaram a vida das pessoas, transformaram fenômenos locais em realidades vivenciadas pela população do mundo inteiro. Algo que o pesquisador Walker Smith vai chamar de modernidade global. As questões ambientais, do mesmo modo, elas não respeitam círculos concêntricos geopolíticos.
Os danos ambientais, os danos hídricos, eles não pedem licença, eles invadem fronteiras. Não é? Eles não estão preocupados, esses danos, em saber o que é limite fronteiriço de estados nacionais. Aquele modelo de soberania que nós aprendemos no passado de Leon Deguy, a soberania hoje não é mais plena. A soberania ela é mitigada. O direito internacional, notadamente o direito internacional humanitário, está aí para mostrar isso. Então, a exploração irracional de recursos naturais, embora a gente consiga ver alguns compromissos, alguns de solução conjunta desses conflitos, não é? Então, no primeiro momento aqui, eu quero esclarecer esse processo de evolução de normas internacionais sobre rios internacionais, principalmente, que é o objeto dessa palestra, de apresentar essa pesquisa, não é? Então, questões do âmbito interno de países, como conflitos, acidentes, outros fatores que levam a preocupações também de gestões integradas de recursos. Ao analisarmos a geografia do nosso planeta, verificamos uma grande quantidade de rios que banham ou fazem divisas em territórios. A natureza, ela não segue essas regras impostas pelo direito ou pela própria geografia. Portanto, já é uma matéria consolidada na seara internacional o tratamento do meio ambiente como um todo, respeitando ecossistemas, e, claro, considerando os reflexos de toda essa cadeia ecossistêmica. Os rios, como parte fundamental deste grande ecossistema, eles percorrem os caminhos que são determinados pela própria natureza. Esse dado é aliado à quantidade dos rios que vão banhar os países, que vão fazer limites. Então, eles podem ser nacionais, quando correm, o seu curso d'água é dentro de um único país, ou podem ser internacionais, que são aqueles que atravessam ou que separam os territórios de 2 ou mais estados soberanos. Há um princípio no direito internacional da liberdade de navegação, da igualdade do tratamento e dos cuidados ambientais entre estes estados. Aí nós vamos ter tratados bilaterais ou multilaterais que disciplinam os regimes jurídicos destes rios, que são compartilhados. Nesta acepção do termo, aqui não significa dizer que a gestão do rio é internacional, mas apenas que a sua colocação geográfica está na condição de fazer divisa ou de banhar mais de um país. Podemos até dizer que os rios internacionais são objetos do direito internacional desde a antiguidade. Quer dizer, antes da própria existência a clássica do direito internacional. E por que dizemos isso?
porque quando a proteção e a regulação era necessária, por conta da expansão promovida pelos povos, pela importância dos rios para o desenvolvimento das nações, lembrando que as nações que se fortaleceram, que floresceram inicialmente, estavam associadas a rios caudalosos. Então, essa prática de navegação, ela passou a ter diversas finalidades, inclusive a finalidade militar, mas também exploração de transportes, de produtos, de locomoção das pessoas. O rio, propriamente dito, como objeto do direito internacional, isso vai ser definido pelo Congresso de Viena, de 1815. É desse Congresso de 1815 que vem o conceito clássico de rios internacionais. Ora, é necessário que se contenha, porque há uma preocupação dos Estados nacionais com receio de invasões, de ataques, de desrespeitos às suas soberanias. Mas, em cima de toda essa discussão, vai surgir essa liberdade de navegação. E com um dado, a Revolução Francesa, 1789, ela que começa a propalar essa liberdade de navegação fluvial. De modo que, por sua natureza, o direito internacional tem como fonte principal o costume jurídico, o qual, por sua vez, vem a ser um conjunto de atitudes reiteradas no que diz respeito, neste caso, ao relacionamento entre Estados soberanos. Então, as questões internacionais entre Estados, elas costumam ser resolvidas ou pensadas à luz do que se costuma fazer sobre essa matéria. Atualmente, nós já temos uma gama de documentos internacionais que firmam princípios e firmam diretrizes no campo internacional. Porém, notadamente, é no século XVIII onde a realidade era a ausência de uma formalização. Então, essa liberdade de navegação fluvial, ela fazia parte do direito consuetudinário, mas, como princípio propriamente dito, consuetudinário, vai surgir com a Corte Permanente de Justiça Internacional. De modo que garantir a liberdade de navegação para todos era e é, basicamente, a maior preocupação das nações, dos Estados soberanos, ao regular os rios internacionais, principalmente até o final do século XIX. Porque, a partir do século XX, essa preocupação ela passou a se dar por outras questões. Ela passou a ser motivada pela expansão da multiplicidade de usos de água doce, como, por exemplo, produção de energia elétrica, com a construção das hidrelétricas, que gera tantos conflitos entre países. Por quê? Porque causa danos a um determinado país que tem aquele rio compartilhado, seja por conta de inundações, seja por conta da diminuição de vazões.
aqui nós teríamos diversos exemplos e cada um desses exemplos seria passível de uma palestra específica. Quem tem a nascente de um rio, domina o rio. Não é? Mas se ainda no início do século XX, a principal preocupação na regulação dos rios internacionais estava ligada apenas à navegação e ao seu já incipiente aproveitamento para a construção de usinas hidroelétricas, foi somente com a ascensão do pensamento ambientalista, por volta da década de 70, com a criação ali do Clube de Roma, não é? Que a preocupação com a preservação ambiental destes rios, de um modo geral, e dos rios internacionais, é que passa a fazer parte da doutrina e dos debates sobre o tema. Trazer esse tema para a academia, por exemplo, pesquisar, investigar sobre este tema, discuti-lo. O Instituto de Direito Internacional, por exemplo, que é uma instituição, então, o Instituto de Direito Internacional só passou a incluir a preocupação com essa preservação ambiental e com os problemas oriundos da contaminação de rios e lagos internacionais a partir de 1900. Né? Quando, utilizando o princípio 21 da Declaração de Estocolmo, de 1972, um ato inaugural, certamente foi influenciado por isso, a questão dos rios e dos lagos internacionais veio a lume. Essas regras representaram um avanço na visão mais ampla do meio ambiente. E alargaram também o conceito do que seria rios internacionais, que passou a abranger, além das águas superficiais, as águas correntes de um determinado curso, mas, além disso, toda a bacia hidrográfica, ou seja, o rio em si, mas também os seus afluentes, que nós vamos chamar, quem pesquisa a questão de águas, direito de águas, como é o caso do meu grupo de pesquisa que participo, a bacia de drenagem internacional passou a ser uma área geográfica que cobre 2 ou mais países, até assim já era, não é? Mas que passou a ser determinada por limites fixados, por divisores de água, inclusive de águas de superfície, mas também de águas subterrâneas, que, claro, vão desaguar, desembocar num ponto final comum. Quero falar agora o caso da Bacia Amazônica. Dividimos com a nossa amada, nossa querida Colômbia, o bioma amazônico. O bioma amazônico, ele está, na verdade, sempre esteve no centro de todo e qualquer debate e estudo que se faça acerca de meio ambiente internacional. Ele é distribuído não só entre Brasil e Colômbia, mas Peru, Venezuela, Equador, Guiana e etc. E, além disso, ele é tema central por conta da sua importância no equilíbrio climático, além de abrigar a maior biodiversidade do planeta. É nesse ambiente amazônico
que se localiza, por exemplo, o maior arquipélago de água doce do mundo, chamado Anavianas. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. E o rio Amazonas é o mais extenso e caudaloso da Terra. Ele muda de nomes, mas é o mesmo rio, é o mesmo curso d'água. Pela sua imensidão e pela importância para o ecossistema do planeta, para a manutenção da vida da Terra, a Amazônia e a sua hidropolítica é objeto hoje de inúmeros estudos. Em 1978, 8 países, entre eles Brasil e Colômbia, assinaram o Tratado de Cooperação Amazônica. Entre outros objetivos deste tratado, olha, a hidropolítica presente, estava a realização de esforços e ações conjuntas entre estes países para promover desenvolvimento harmônico neste território, para produzir resultados mutualmente proveitosos e para a preservação do meio ambiente. A utilização racional que inclui os recursos hídricos. Em 1995, esse Tratado de Cooperação Amazônica, que Brasil e Colômbia fazem parte, ao todo esses 8 países, ele vira uma organização. Então passa a ser OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Essa mudança na visão da Amazônia e da hidropolítica da região foi para fortalecer e implementar não só os objetivos presentes no Tratado de Cooperação Amazônica, sua importância estratégica, mas para intensificar a cooperação, a união e os esforços entre estes países, respeitando as suas soberanias. E se traz aí um novo elemento, que é a previsão de instrumentos que objetivam responsabilizar, impor punições, caso estes países signatários violem ou deixem, portanto, de cumprir normas previstas no Tratado de Cooperação Amazônica. Essa é a função da OTCA, que tem sede em Brasília, de modo que proteger a Amazônia, os seus recursos hídricos, vai além de proteger uma região que está localizada na América do Sul, no norte do Brasil, em parte da Colômbia. Vai além disso. Para proteger uma região rica em recursos naturais, rica principalmente em recursos hídricos. A grande riqueza do planeta Terra é a água, o elemento água. Esse elemento água é fundamental. Portanto, proteger esse potencial hídrico. Não serão as guerras do futuro, elas não serão travadas por água, já são travadas por águas. O caso de Israel não é luta por territórios ocupados, não é só território, é luta por água, água ocupada ou não. Lutas por água você encontra no Antigo Testamento, na Bíblia. Não é a luta por poços escavados. O Tratado de Cooperação Amazônica, por outro lado, ele não abrigava a questão dos recursos hídricos.
quando foi assinado, quando os signatários lá estiveram, recursos hídricos, que é um principal elemento no que se refere a uma organização ecopolítica. Então, posteriormente, se vai, com a organização, se vai discutir essas águas doces compartilhadas. Agora, a evolução, a presença do pensamento ambientalista, que passa a ser muito forte, dos anos 70, anos 80 se consolida, aliado a essa explosão da globalização, os países amazônicos buscaram, em especial, assegurar não só a soberania do seu território, mas a proteção desse território. Em tempos que nós vivemos sobre égides de discursos de internacionalizações, então, justificativa pela importância estratégica da região, se coloca pela incapacidade estrutural e econômica dos países integrantes da região de desenvolver de maneira sustentável a Amazônia, mas apesar de você ter lacunas, problemas, mas os países amazônicos estão aí trabalhando para a proteção da região. Na verdade, por questões meramente econômicas, perderam essa oportunidade de criar normas mais comprometidas com a questão da preservação ambiental, da preservação dos recursos hídricos. Como, por exemplo, utilizar o instrumento de consulta prévia aos países. Isso representaria um ponto positivo para os nossos países, não é? Vez que nós estamos irmanados, somos irmãos nessa montante da bacia amazônica. Quer dizer, todos nós, nossos países, recebem os prejuízos de atividades que representam risco ao meio ambiente, que sejam implantadas na jusante ou não. O garimpo é um exemplo. O mercúrio é um exemplo. Caminhando já para o final, eu quero destacar que na hidropolítica da região, a criação do Tratado de Cooperação Amazônica, portanto, esse tratado também recebe influência dos movimentos ambientalistas, num primeiro momento. Essa preocupação de preservar ambientalmente a região, ela, preservando a soberania do território amazônico, ela passa pelo Tratado de Cooperação Amazônica. Ele precisa ser fortalecido. Os países que assinaram o tratado levaram em consideração esse conceito moderno que foi apresentado de bacia de drenagem internacional. É um conceito que está previsto nas regras de Helsinki, já que o pacto firmado em conjunto por esses 8 países permitem o compartilhamento do bioma amazônico. Por fim, muito embora o Tratado de Cooperação Amazônica tenha surgido com o objetivo de facilitar a questão regional da Amazônia, é certo, pelo menos até a criação da OTCA, que os trabalhos e esforços dedicados à questão hídrica, todos eles sobre a questão hídrica, a gestão hídrica,
regional, eles foram esquecidos, foram diminutos. Não é? E eu termino a palestra como comecei, agradecendo fortemente à Academia de Direitos Humanos de São Paulo e à Universidade de Medellín. Muito obrigado, professor Rorivan. Muito obrigado, professor Cavalcanti. Para nós foi prazer poder escutar com sua palestra e poder escutar suas reflexões em torno à proteção da água e à proteção deste recurso natural que é tão importante para a Amazônia, sobre o seu discurso e sua análise sobre a hidropolítica. Temos aqui uma pergunta que tem formulado o público assistente a este evento, e a pergunta é a seguinte: que pensa você, que opina sobre a consideração dos rios como sujeitos de direito? Pois é, a América Latina está dando um show para o mundo, um exemplo para o mundo, com esse constitucionalismo latino-americano. Colômbia presente, não é? A Equador, Bolívia, não é? E eu vou lá para a Oceania, a Nova Zelândia também. Se há 10, 15 anos atrás nós falássemos que os animais, os pets, teriam os direitos, as considerações que tem hoje, porque o pet hoje ele é um elemento da família, né? O cachorrinho e o gato. Talvez as pessoas fossem rir de mim. O mesmo quando a gente fala que alguns elementos da natureza serão sujeitos de direito. Para alguns isso é risível, mas eu não sei, daqui a 15, 20 anos, se isso não vai ser algo da ordem natural. Não é? Então, eu recebo muito bem quando um rio é protegido, não é? Sujeito de direito, mas por trás tem uma associação, não é? Tem um comitê de bacia que o protege, que o representa. Eu penso que o futuro é esse aí. Isso vai cada vez mais estar presente. Muito obrigado, professor, por sua resposta, também por sua palestra. Para nós é um honor contar com sua intervenção. De esta manera, damos por finalizada la intervención del doctor Erivaldo Cavalcanti, que nos ha invitado a reflexionar en torno a la hidropolítica y a la gestión del agua en los países de la Amazonía. A continuación, le daremos la palabra a los doctores Luis Orlando Toro y Mónica Bustamante Rúa, quienes nos presentarán su ponencia titulada El medio ambiente como víctima del conflicto armado, visión desde la Amazonía. La doctora Mónica Bustamante Rúa es docente investigadora de Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, magíster en Derecho Procesal y doctora en Derecho de la Universidad de Rosario en Argentina. Su principal línea de investigación está relacionada con la justicia judicial hacia la justicia social. Ha realizado estancias de investigación en las universidades del Rosario en Argentina y en la Universidad de Salamanca en España, y es miembro de la Red para el Estudio del Proceso y la Justicia. De igual modo, el doctor Luis Orlando Toro es abogado, doctor en Derecho Procesal Contemporáneo por la Universidad de Medellín, docente investigador de la Universidad de Medellín, Colombia, e integrante del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal y miembro de la Red para el Estudio del Proceso y la Justicia. A la doctora Bustamante y al doctor Toro les agradecemos por haber aceptado la invitación a formar parte de este evento y les concedo el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, al equipo de expositores y al equipo organizador del evento. Es para la doctora Mónica Bustamante y para quien les habla Luis Orlando Toro un placer poder estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a esta temática de la Amazonía. Vamos a iniciar con un tema que queremos proponerle a manera de contribución a estos interesantes debates que se han planteado en estos días de Congreso. El medio ambiente como víctima del conflicto armado, visión Amazonía. Indudablemente, al hablar
del medio ambiente como víctima del conflicto armado, nos estamos alineando a otros tipos de temas y de expresiones que armonizan la intencionalidad de mejorar la gestión del Estado, la gestión internacional y, por supuesto, el comportamiento de los ciudadanos frente al medio ambiente. Esos temas y esos términos que nos están llamando la atención y que recurrentemente ya empezamos a estudiar y a escuchar, como es paz territorial, enfoque territorial, medio ambiente como sujeto de derechos, y en esta ponencia la víctima en cabeza del medio ambiente dentro del contexto del conflicto armado. Indudablemente, al respecto, miramos el medio ambiente como un entorno natural compuesto de una serie de elementos físicos, químicos, biológicos que están en interacción humana. Precisamente, abordando la temática del conflicto armado en relación con la víctima, debemos particularizar que Colombia, por más de 5 décadas, ha vivido un conflicto armado de naturaleza no internacional con los grupos o diferentes grupos de guerrilla, y que precisamente con uno de esos grupos, que es las FARC, llegó a un acuerdo en el 2016, y precisamente en el entorno de esos acuerdos, uno de los puntos o factores determinantes para llegar a consenso fue el punto de la tierra y del entorno, en torno a buscar mejores armonías, a buscar mejores equilibrios entre los extremos tierra y los extremos seres humanos asentados en esos territorios. Pásala por favor. Cuando miramos las razones de la importancia del conflicto armado en relación con la víctima, tendríamos que pasar a ubicarnos en Wangari, el líder ambiental keniana, que nos dice que dentro de algunas décadas la relación entre el ambiente, los recursos y los conflictos será tan obvia como la conexión que vemos ahora entre derechos humanos, democracia y paz. Allí, en esta expresión que parece una síntesis en lo que se redacta, pero un universo de consecuencias en lo que pudiera inferirse de esta noble expresión, está que el medio ambiente siempre estará en el medio de las consecuencias del conflicto, y no solo del conflicto desde ese enganche jerárquico de conflicto armado no internacional con aplicación de reglas internacionales de la guerra, porque también vivimos otras confrontaciones armadas al interior del Estado y otras confrontaciones sociales que llevan a poner el medio ambiente en medio del conflicto. De ahí la importancia de realmente no solo quedarnos en resaltar las bondades de tener un ambiente equilibrado, sino también la necesidad de lograr una eficacia sostenible en el presente y en el tiempo frente a todas las gestiones administrativas, gestiones políticas o gestiones jurisdiccionales para restablecer ese equilibrio que aquí se ha venido indicando desde que iniciamos el evento del Congreso. ¿Lo puedes pasar, por favor? Si nos ubicamos en la expresión víctimas del conflicto armado en Colombia, pues históricamente siempre estamos pensando en los seres humanos. Siempre estamos pensando en el antropocentrismo como una apuesta de las constituciones contemporáneas. Sin embargo, con estas nuevas dinámicas de constituciones biocentristas, de constituciones ambientales, de políticas ambientales, de intervenciones a partir de las diferentes resoluciones de la ONU en las que se da la centralidad al medio ambiente, tendríamos que lanzar una proposición muy precisa en cuanto a que cuando hablemos de víctimas, no solo estaremos hablando del ser humano, sino de todos los entornos que rodean lo que sería el hábitat de todos los seres sintientes y de todas las especies que ayudan a la conservación y el desarrollo. Por lo tanto, no podemos quedarnos en expresiones vagas de víctima, sino
expresión de centralidad de víctima, pero una víctima mirado desde un entorno universal, desde un entorno expansivo, desde un entorno que permita buscar realmente un equilibrio mayor. Miren ustedes que las estadísticas, como que tenemos alrededor de 9.263.826 víctimas, están marcadas frente a los seres humanos. Pero nos falta mirar las estadísticas exactas de los daños al ecosistema y de las diferentes líneas de afectación de los seres sintientes que en medio del conflicto armado han resultado damnificados por este tipo de acciones, que aquí voy a hacer una aclaración, acciones en medio del conflicto, pero también omisiones en medio de la gestión gubernamental, nacional e internacional. Si tuviéramos que responsabilizar a los victimarios, digamos, tendríamos que decir que hay que buscar otros actores de responsabilidad sumados a los quienes realizan atentados o actos de violencia que afectan de alguna manera el medio ambiente. Pásala, por favor. Hablando del reconocimiento de la víctima en el entorno ambiental como un sujeto de derechos que necesita de una reivindicación a su alrededor, precisamente la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció como víctima silenciosa el medio ambiente, al considerar que con ocasión del conflicto armado colombiano se adelantaron múltiples acciones que de manera intencional, de manera accidental o de manera negligente ocasionaron daños o alteraciones a los ciclos naturales del ecosistema. Aquí, para los que de pronto no tienen mayor cercanía con la Jurisdicción Especial para la Paz, debemos hacer una aclaración que se trata pues de un entorno de administración de justicia que surge como consecuencia al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición implementado con ocasión de los acuerdos de paz firmados con la FARC en el 2016. Esta jurisdicción obviamente tiene temporalidad y tiene unos casos priorizados para la gestión en torno a lo que son los asuntos penales y en torno a lo que es el manejo de las víctimas como centro fundamental. Y en ese entorno de víctimas y en ese entorno de casos priorizados, pues de suyo, el medio ambiente reconocido como víctima tendrá que hacer parte de un macrocaso en el que se den las razones y se evidencie cuáles son realmente los daños y cuáles serán las líneas de reparación que se deben implementar para que se cumpla con eficacia lo que se acordó en los acuerdos de paz. Pásalo, por favor. Entornando esta temática genérica de las víctimas en el ámbito del conflicto y el medio ambiente, indudablemente tenemos que ubicarnos en el Estado colombiano como cumplidor de unas metas estratégicas llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 líneas de acción, 17 compromisos, 17 desarrollos que se deben dar como, digamos, un escenario de cobertura a lo que es el compromiso y a lo que es la posibilidad de mejorar con una agenda al año 2030, un equilibrio en todos los sectores, no solo de desarrollo social, sino también de desarrollo ambiental, y no solo de desarrollo ambiental, sino también de aumentar el nivel de tranquilidad y felicidad en todos los entornos. Precisamente para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible, entre muchas de las gestiones que el Estado ha realizado, pues implementó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. En este Plan Nacional de Desarrollo se hace un análisis previo a marcar los rumbos que se deben tomar para cumplir con el compromiso en todos los enfoques, para este caso el medio ambiente. Precisamente en este plan de desarrollo que ya está por terminar este año,
que se convirtió como en un compromiso del Estado, pero que si vamos a mirar los resultados no son 100% halagadores, ni estamos en el punto al que queríamos llegar. Allí se hicieron unos análisis previos a los enfoques en el caso de Amazonía y nos llevamos las siguientes afirmaciones. 6 departamentos comprometidos en la región amazónica de Colombia. La región amazónica que comprende Colombia ocupa el 35.5% de todo el territorio continental colombiano. El aporte que hace la región amazónica al Producto Interno Bruto es apenas del 1%. Es decir, teniendo el 35.5%, no hemos explotado de manera eficiente, de manera equilibrada, de manera sostenible este territorio de tantos valores en todas las posibilidades de desarrollo para el Estado, para los habitantes y obviamente para los países amazónicos. Las economías ilegales que se mueven en este territorio amazónico están relacionadas con la ampliación de la frontera agrícola, la expansión sin control de la ganadería, la explotación de hidrocarburos, la tala de bosques llega a ser del 70% en estos departamentos amazónicos y en el departamento de Antioquia. Es decir, de total de tala de bosque ilegal que se vive en Colombia, el 70% afecta a la región amazónica y afecta al departamento de Antioquia. Ahora, la confrontación armada en ese orden territorial es una confrontación permanente, porque son pasos estratégicos, porque la forma territorial, la estructura física del territorial permite a los grupos actuar de una manera más silenciosa y de una manera más camaleónica. De ahí que lo difícil para el Estado es confrontarlos en este tipo de territorios. ¿Qué pasa si logramos el equilibrio y el desarrollo sostenible a partir de un consumo responsable y a partir de un control efectivo? Pues vamos a tener unas potencialidades de mejora en la regulación climática, vamos a mejorar la retención de carbono, vamos a posibilitar realmente el abastecimiento de agua y vamos a garantizar que se mantenga o se mejore la amplia diversidad biológica que allí circunda. ¿Cómo debemos ayudar a esta víctima ambiental con un pensamiento biocentrista? Pues debemos fortalecer la presencia del Estado, pero no es simplemente voy, me reúno con las comunidades, voy, nombro líderes ambientales, voy, hago presencia en los municipios ambientales. No, pensaría que la presencia tiene que ser con mecanismos eficaces que realmente midan el aumento de la buena gestión estatal y que realmente podamos hablar de resultados, más no de acciones de trámite, porque de esas acciones de trámite estamos llenos. Si queremos normas, si queremos políticas, si queremos directrices, las podemos encontrar a borbotones y permítanme la expresión. Necesitamos es eficacia. ¿Qué otra forma podemos mejorar? Buscar vías de acuerdo social y político para proteger a esta víctima ambiental. Cumplir los compromisos internacionales de enfoque, objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el número 15, ciudades y comunidades sostenibles. Número 12, producción y consumo responsable. Número 15, vida de ecosistemas terrestres y 13, acción por el clima. Además, valga esta la cuña en este Congreso, debemos apoyar y defender a los líderes y defensores ambientales, no solo respaldándolos, sino también acompañándolos con representación, con capacitación y con, digamos, foros especiales para que se sientan respaldados en esta gestión. ¿Cómo materializar todo esto? Convenzámonos que como sociedad tenemos el compromiso. Convenzámonos que cuando estemos en algún cargo público, cuando estemos direccionando alguna formación académica como los profesores de universidad, tenemos que invitar a todos a entender la Constitución y las convenciones y los tratados internacionales como normas ambientales, como normas que ya han trascendido del solo hombre
a un término biocentrista. Las acciones administrativas de control, las acciones penales, las acciones constitucionales deben ser realmente reglamentadas y deben ser realmente procesadas. Y los que somos juristas nos debemos acostumbrar a gestionar por esta apuesta tan importante. Pásalo, por favor. Si nosotros analizamos todo esto en el entorno de una justicia transicional, hablando pues del medio ambiente como víctima del conflicto, debemos reconocer, como bien lo dice Cayambus, que el concepto de esta justicia transicional básicamente está hablando de sociedades en transición, que luego de un conflicto buscan una serie de medidas para reivindicarse, restablecerse a través de expresiones de justicia especial. La expresión de justicia especial aplicada al medio ambiente no debe ser una expresión de solo aplicabilidad en la temporalidad de la que debe ser una expresión de aplicabilidad de manera permanente. Los elementos de transición que tanto, pásala por favor, los elementos de transición que tanto identifican a esta gestión de justicia transicional son la temporalidad y construcción de paz, la excepcionalidad en cuanto a adaptación de las instituciones, la participación de las víctimas y la territorialidad en cuanto a la transformación de territorios. Si miramos los dos últimos, participación de las víctimas y territorialidad, no está por fuera de ello el medio ambiente como víctima. Necesitamos que ese medio ambiente tenga una representación efectiva, pero una representación preparada y capacitada para gestionar en pro de sus intereses. Y necesitamos que la territorialidad se integre de manera constante, de manera perseverante, hasta lograr reivindicar lo que conocemos siempre como desarrollo sostenible. A continuación, entonces, sigue mi compañera Mónica Bustamante. Muchas gracias. Muy bien, para dar continuidad a la exposición que realiza mi compañero Luis Orlando Toro Garzón, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Simplemente retomar que producto del acuerdo de paz entre las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el Gobierno Nacional, nace lo que se conoce como ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Dentro de este sistema integral es donde encontramos un mecanismo judicial de justicia transicional, que es precisamente esta jurisdicción especial para la paz, una jurisdicción que se encuentra constitucionalizada, que pasó por un estudio de constitucionalidad por nuestra Corte o Tribunal Constitucional, y esta jurisdicción especial para la paz, que está integrada por una unidad de investigación, es la que hace poco ha declarado el medio ambiente como víctima silenciosa del conflicto armado, lo que resulta una novedad a nivel universal, el que estemos reconociendo al medio ambiente, el ecosistema, los recursos naturales como víctimas también de ese conflicto armado. Siguiente, por favor. Esta jurisdicción especial para la paz, desde su diseño normativo, tanto en el enfoque constitucional, legal y también a partir de lo que señalan tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos, tiene un enfoque diferencial, tiene un enfoque de diversidad, tiene en consideración la relación de las víctimas con su territorio, y de allí que se destaque la importancia con relación a la región de la Amazonía, que comprende varios departamentos de Colombia, la relación de ese territorio Amazonía con las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes y también la comunidad campesina. De ahí la importancia de que el análisis de la protección del medio ambiente como víctima silenciosa del conflicto armado guarde directamente relación con esa diversidad relacionada con raza, relacionada con etnia y también con esa diversidad territorial. Siguiente, por favor. Surge aquí también un concepto importante que es el de derecho biocultural. Con la evolución que hemos tenido de nuestra Constitución, la Constitución Política de Colombia, hacia lo que se conoce como una constitución ecológica, en la que surge también el reconocimiento
ejemplo de un río como un sujeto de especial protección, surgen esas relaciones entre las comunidades y el medio ambiente. De ahí que se aborde este concepto de los derechos bioculturales, entendidos como esos derechos colectivos de las comunidades para llevar a cabo esa administración de sus tradiciones, de los roles que tienen frente a la naturaleza, frente al ecosistema y cómo conciben su ontología, especialmente las comunidades indígenas. De allí que se plantee que una propuesta que consista en integrar esos elementos debe comprender la biodiversidad y esa relación directa con la cultura, con las tradiciones, de cómo estas comunidades étnicamente diferentes se relacionan con el entorno, con el ecosistema, con la naturaleza y claro, a partir de allí, cómo procuran su supervivencia, su sostenibilidad. Cuando pensamos en el medio ambiente como víctima silenciosa del conflicto armado, pues tenemos que integrarlo a este concepto de derecho biocultural y a cómo se vieron afectadas esas comunidades que se integran dentro de esos departamentos que forman parte de la zona de la Amazonía y que incluso pudo haber tenido impacto en otros estados frontera que comparten esta importante región que conocemos como Amazonía. Y esas relaciones entre naturaleza y cultura es lo que han sido definidas a partir de la doctrina internacional como derechos bioculturales. Siguiente. Esto implica que la Jurisdicción Especial para la Paz también está llamada como juez constitucional y como juez legal a procurar esa tutela de los derechos bioculturales y que esa protección tenga en consideración los vínculos culturales, los vínculos de espiritualidad, la etnicidad, la propia estructura de las comunidades, el reconocimiento de sus recursos naturales, lo que implica el repensar el concepto de víctima desde ese enfoque que integre a las diversas comunidades que han sido afectadas. Sabemos, como lo establecen las estadísticas, a partir del registro único de víctimas, están registradas como personas naturales más de 9 millones de víctimas. De ellas se calcula que más de 4 millones de víctimas están representadas en mujeres y de allí se calcula que más de 1 millón de víctimas en el territorio colombiano son integrantes de comunidades afrodescendientes y otro millón de víctimas son integrantes de comunidades indígenas y que principalmente se encuentran ubicadas o localizadas en esta región de la Amazonía. Siguiente, cuando pensamos en este elemento del derecho biocultural, ello también se relaciona con esta idea de pensar en el derecho transindividual como un universo integral que se vincula con las comunidades, con este derecho de las comunidades a ser reconocidas en sus intereses colectivos, que están referidos a su calidad de vida, su derecho a esa buena vida y que se inserta en esa protección del medio ambiente, conocido también como derecho transindividual, y un ejemplo de ellos, de este derecho transindividual, es el reconocimiento de la pureza de un río. Más adelante estamos presentando en la siguiente diapositiva una relación de algunas decisiones de nuestra Corte Constitucional y en esas decisiones la Corte Constitucional nos muestra un enfoque de constitución ecológica que parte desde una sentencia, la conocida como la T-411 del año 91 y que tenemos una sentencia que podríamos reconocer emblemática, que es la sentencia C-035 del año 2016. A partir del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que seguramente será pauta de interpretación y de aplicación por la Jurisdicción Especial para la Paz, existe esa relación constante entre los recursos naturales, el ecosistema, el medio ambiente con las comunidades. De ahí que podamos definir, como lo presentamos en la siguiente diapositiva, esa relación directa que existe entre la comunidad con los recursos del medio ambiente y esto es un buen modelo que han seguido incluso algunos países en Latinoamérica en torno a cómo comprender ese concepto de constitución ecológica. Siguiente, por favor. Reconocer estas relaciones entre paz y medio ambiente
ha conllevado que incluso la Asamblea General de las Naciones Unidas haya declarado oficialmente el día 6 de noviembre como el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y en los conflictos armados, para la salvaguarda de la naturaleza, pensando en las futuras generaciones. Cuando se piensa en el contexto de justicia transicional, la justicia de transición, como lo describía mi compañero Luis Orlando Toro, tiene varios elementos que integran o varios presupuestos que se relacionan con la justicia de transición. Dentro de ellos relacionamos el componente de territorialidad y también se muestra esa relación permanente entre comunidades y territorios. De allí que cuando pensamos en una justicia de transición, que lo que busca a partir de unos mecanismos de justicia a través de unos mecanismos judiciales y unos mecanismos no judiciales, garantizar una serie de derechos como son la verdad, la justicia, la reparación, en pro y consecución de una paz sostenible y sólida, pues esto se relaciona con un nuevo concepto o un nuevo elemento conocido como paz ambiental, y ello va muy de la mano con lo que define la Constitución Política de Colombia y es el derecho fundamental a la paz. Entonces, de ahí que es importante esta relación con instrumentos y con declaraciones en el contexto universal y en el contexto internacional que nos muestran esa importancia de la paz ambiental desde ese reconocimiento incluso de un Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en contextos de guerra o en contextos de conflictos armados, como fue la experiencia colombiana con el conflicto armado que se suscitó por más de 5 décadas entre las FARC y que generó un número considerable de víctimas y, como ya lo describíamos, afectaciones significativas a la zona de la Amazonía colombiana. A continuación, en la siguiente diapositiva, lo que queremos es resaltar cómo desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se expide para el año 2015 una resolución en la que estamos citando textualmente esta idea por su importancia, donde se está reconociendo la necesidad de mitigar el medio ambiente, de mitigar el impacto ambiental de estas actividades que pueden ejercer algunos grupos que se dedican a una delincuencia, a un tipo que es transnacional, otro tipo de delincuencia organizada que incluso comprende estos grupos armados ilegales que operan en zonas de especial protección ambiental y que con ello, a través del ejercicio de estos grupos de delincuencia transnacional, de grupos de delincuencia organizada, de grupos armados ilegales, lo que conlleva es la afectación del territorio por efecto de la explotación, por efecto del comercio ilícito de los recursos naturales, de todo lo que ello conlleva en estas zonas que son afectadas por los conflictos armados. Entonces, es el reconocimiento que va muy de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible que exponía Luis Orlando, de la importancia de que se mitiguen estos efectos negativos en el territorio y de allí la importancia que tiene ahora en la actualidad, y para ello Colombia se ha convertido en un laboratorio de cómo comprender esa paz ambiental, de cómo comprender que la víctima se haya constituido en una víctima silenciosa del conflicto armado y cómo garantizar una serie de medidas que realmente garanticen que en el territorio se consiga y se consolide una paz ambiental y cómo garantizar que ese territorio que fue afectado, que sufrió unos daños, realmente reciba unas reparaciones adecuadas, no solamente como medio ambiente, pensándolo en ese sujeto silencioso afectado por el conflicto armado, sino también pensando desde cómo reparamos a aquellas víctimas que desde sus derechos bioculturales vieron afectada su supervivencia, vieron afectados sus tradiciones y su propia cultura, que va muy atada al concepto de tierra y al concepto del buen vivir. En la siguiente diapositiva estamos presentando una relación de unos parques nacionales, siguiente por favor, y aquí hay una relación de esos parques nacionales, la anterior por favor, en esos parques nacionales de la Amazonía, que estamos viendo en esta diapositiva,
se muestra que en los mismos hubo una intervención de las FARC durante todos estos años de conflicto, y hay que decir que no solamente es una intervención de las FARC, sino que también hay que reconocer que hay otra serie de grupos al margen de la ley, grupos de delincuencia organizada que aprovechan la explotación de la tierra, el recurso de la madera, el recurso de la minería, la explotación ilegal, causando graves daños a este ecosistema que está reconocido en esta serie de parques nacionales de la Amazonía que se encuentran inventariados, en la que además intervienen un rol muy importante los defensores ambientales, y esta es un inventario que ahora tiene que emprender la Jurisdicción Especial para la Paz, porque claro, existe una resolución a través de la cual esta jurisdicción hace esa declaración de reconocimiento de víctima silenciosa del conflicto armado, pero la tarea siguiente es que en esas tareas investigativas y en ese diseño de un macrocaso pueda establecerse un inventario dentro de estos parques nacionales que integran la Amazonía, cuáles fueron las afectaciones que cada uno sufrió, porque en un parque nacional la afectación fue principalmente su recurso hídrico, en otro parque nacional su afectación fue principalmente debido a la explotación ilícita por cultivos ilícitos o a la afectación por explotación producto de la minería. Entonces, esta es una tarea pendiente en cabeza de la Jurisdicción Especial para la Paz, el establecer ese inventario de los daños y de las afectaciones que ha sufrido el ecosistema. Y en esta última diapositiva, ya para cerrar nuestra intervención y para respetar el tiempo que nos fue asignado, pues simplemente resaltar esta frase que nos presenta la Corte Constitucional en una sentencia de tutela, que es la sentencia T622 del año 2016, en la que la Corte Constitucional nos dice que se entiende que contar con un medio ambiente sano es una condición necesaria para garantizar otro conjunto de derechos fundamentales